Ahora, ¿qué pasa si pecas? ¿Te separas de Dios? Si cometes algún pecado, ya sea grande o pequeño, te desconectas de Dios, entras en condenación, o ya no hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús. Tú que ya has sido justificado por la fe en Cristo Jesús, ¿ya no pecas o sigues cometiendo pecados? Y si sigues cometiendo pecados, por cada pecado que cometes, ¿te desconectas de Dios? Y si te desconectas de Dios, ¿cómo haces para otra vez conectarte con Dios? ¿O ya no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús? Para tu justicia, ¿se toma en cuenta los pecados? ¿O eres justificado por la fe en Cristo Jesús sin tomar en cuenta tus pecados? ¿El pecado se enseñorea del hombre o el pecado ya no se enseñorea de aquel que está en Cristo? Vamos a empezar con este tema, 1 Timoteo 1:15, según la Nueva Traducción Viviente. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. La salvación no es para gente que no peca, aparte que todos pecamos. No hay alguien que no peque. Si tú crees que no pecas, crees una mentira. Si dices que no pecas, eres mentiroso. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pecas todos los días. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Y Cristo vino precisamente para eso, para salvar a los pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor pecador de todos. Pablo dice que es el peor pecador de todos. Y si Pablo es el peor pecador de todos, entonces Pablo no puede cumplir la ley. Si su justicia viene por el cumplimiento de la ley, Pablo sería el primero en condenarse. Pablo tendría que irse al infierno. Pero la justicia de Pablo no se mide por dejar de pecar, ya que Pablo dice que es el peor pecador de todos. Entonces, ¿de qué manera se mide la justicia? Quiero que veamos Romanos 7, versículo 15. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pablo sabe hacer el bien y no lo hace. Detestando hacer lo malo, eso mismo hago. Y si Pablo, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, y en 1 Timoteo 1:15 me dice que Pablo es el peor pecador de todos, eso quiere decir que Pablo es pecador. Pablo sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Hago lo que está mal porque el pecado mora en mí. Y si el pecado está en Pablo, entonces Pablo debería irse al infierno. Pero ya que la justicia de Pablo no depende de dejar de pecar, entonces Pablo es justificado de otra manera. La justicia de Pablo no se mide con un pecadímetro, sino que se mide por la fe. Versículo 18. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Llegamos a la conclusión que Pablo sabe hacer lo bueno, desea hacer lo bueno, pero no lo hace. Y no quiere hacer lo que está mal, y eso mismo hace. Entonces, Pablo no puede cumplir la ley. Para todos aquellos que dicen que sí se puede cumplir la ley, pues Pablo acaba de demostrar que no puede. Y si la justicia no viene por el cumplimiento de la ley, entonces la justicia, ¿cómo viene? La justicia se mide por la fe en Cristo Jesús. Y otra vez te hago la pregunta. ¿Pablo cada vez que pecaba se separaba de Dios? ¿Pablo estaba en constante condenación por causa de que pecaba siempre? Vamos a encontrar en las cartas de Pablo en la que Pablo nos dice que no debemos pecar, que perseveremos para no pecar. Pablo, que era el peor pecador de todos, te enseña que no debes pecar, te da ánimos, te dice que continúes en la carrera, que no peques. ¿Y qué es lo que pasa si un cristiano, un nacido de Dios, peca? Ya que Pablo, que nació de nuevo, que fue sellado con el Espíritu Santo de Dios, pecaba. Vamos a Hebreos 12, versículo 5. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Ustedes son hijos de Dios, ya fueron adoptados, ya fueron sentados en lugares celestiales, ya fueron justificados, ya fueron lavados, ya fueron santificados, ya fueron justificados, ya fueron unidos a Cristo. Y aquel que se une a Cristo, un espíritu es con él. Tienes todas las promesas en el cielo, como una garantía se te dio el espíritu del mismo Dios. Lo tienes todo, eres nacido de nuevo. Ahora ya no tienes una simiente corruptible, ahora pasaste
adoptaste a una simiente incorruptible. Y ahora tú, que fuiste adoptado por Dios, si pecas, ¿qué es lo que pasa? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. ¿Por qué motivo Dios tendría que corregirte? Por tu pecado, porque los hijos de Dios pecan. El justo, aquel que fue justificado, cae 70 veces. Un justo peca, un nacido de Dios peca. ¿Y qué pasa si un nacido de Dios peca? Recibe toda la corrección y disciplina de Dios. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo aquel que recibe como hijo. Ay de ti si te atreves a pecar contra aquel que te adoptó, contra aquel que envió a su hijo para que tú seas justificado. Ay de ti si ofendes a Dios con algún pecado. Recibirás una terrible disciplina, una disciplina inolvidable de acuerdo a tu pecado, a tu desobediencia. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Según la Reina Valera, dice que Dios azota a todo aquel que toma como hijo. Y si tú fuiste verdaderamente adoptado por Dios, ahora eres hijo de Dios, ahora eres heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo, recibirás la disciplina del Señor por causa de tu pecado. Por eso, mi querido hermano, no peques. Vas a preferir que tu pastor te ponga en disciplina antes que la disciplina de Dios. La disciplina y el azote de Dios por causa de tu pecado será inolvidable. Versículo 7. Al soportar esta disciplina divina, una disciplina que viene de Dios, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. Si tú, que eres un hijo de Dios, pecas, Dios no te manda al infierno. Dios no se separa de ti. El pecado no te separa de Dios. Si pecas, Dios te va a disciplinar. Tu pecado atrae toda la disciplina y corrección y azote de Dios. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Si tú pecas y no recibes corrección de Dios, entonces no eres su hijo. Eso quiere decir que un hijo del diablo peca y no recibe una corrección pronta de Dios, ya que vive en constante condenación. Un hijo del diablo puede pecar todo lo que quiera y nunca recibirá la disciplina de Dios, pero cuando muera se irá a condenación. Pero un hijo de Dios que peca recibirá corrección, disciplina. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Ay de ti si pecas, hermano. Recibirás una terrible disciplina de Dios, una corrección, un azote, pero Dios jamás se separará de ti. Ya nunca más estarás en condenación. Has pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. Ahora que estás en Cristo Jesús, no hay condenación para ti. Pero si pecas, recibirás toda la disciplina de Dios. Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros, a fin de que participemos de su santidad. Dios te corrige por causa de tu pecado, pero nunca se alejará de ti. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Estas palabras alimentan tu fe, te muestran a Dios como un padre, y si cometes un pecado, Dios te va a disciplinar. Ay de ti si pecas contra Dios, con aquel que te adoptó por medio de su Hijo. Fuiste adoptado, Dios te dio de su Espíritu, has sido sellado con Él, que es las arras, la garantía, el anticipo de todo lo que vas a tener en el cielo. Lo tienes todo, y si ahora eres un hijo, recibirás toda la disciplina de Dios. ¿Qué pasaría si tu hijo te falta el respeto? ¿Qué pasaría si tu hijo te ofende? ¿Qué pasaría si te roba? Peca contra ti. ¿Te separas de él, lo abandonas, lo entregas en adopción o lo corriges porque lo amas? Lo disciplinas, lo castigas, pero nunca te separarás de él porque es tu hijo. De la misma manera Dios al que lo adopta nunca lo abandona, pero sí lo corrige. Entonces, a la pregunta de si un cristiano, un nacido de Dios, peca, se separa de Dios, para nada. Un nacido de Dios, un hijo de Dios,
entra en condenación por causa del pecado, imposible, pero sí recibirá la disciplina terrible de Dios, una disciplina dolorosa por causa del amor. Que Dios te bendiga.